Hola chicos y chicas del séptimo grado. ¿Vais a Papeimé? No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda tu profe de Ciencias Sociales, el profe Pirsen Damián, y hoy vamos a tener una clase de Historia y Geografía. Nuestro contenido para el día de hoy es tipos de clima. Dentro de lo que es el tipo de clima, vamos a ir estudiando los siguientes climas. Primero, vamos a ver el clima oceánico o atlántico. Luego vamos a ver el clima continental, el clima frío. Luego vamos a ver el clima polar. Luego el clima de altas montañas. Y por último, el clima árido desértico. Como propósitos para el día de hoy tenemos lo siguiente. Fomentar el uso responsable de los recursos naturales como factor fundamental del cambio climático. Interpretar las diferencias entre los distintos tipos de clima. Y por último, reconocer los aspectos que presentan los distintos tipos de clima. Vamos a iniciar y vamos a ver nuestros personajes, por dónde se encuentran. Justamente nuestros personajes dan un paseo por el jardín botánico. Allí se da la siguiente conversación. ¿Notaste el color de las hojas de los árboles? Sí. El otoño es mi estación favorita porque las hojas cambian de color verde a dorado, amarillo y rojo y el clima es agradable también. Ya veo, tenemos 4 estaciones. A mí me gusta la estación del verano porque puedo ir a nadar a las playas. Tu casa está cerca de la playa, ¿verdad? No, vivo lejos de la playa. El clima de mi ciudad es fresco y la rodean varios ríos también. Y esta situación nos lleva a estudiar cuáles son los tipos de clima. Y vamos a estudiar primero de ellos, lo que conocemos como el clima oceánico o atlántico. Podemos decir que el clima oceánico, también llamado clima marítimo o clima atlántico, es uno de los principales climas dentro del grupo de los climas templados. Por sus características se opone al clima continental. Dentro de las características se caracteriza por tener temperaturas suaves durante el año debido a la influencia del océano y precipitaciones abundantes que se producen en todas las estaciones. Ahora, en cuanto a lo que presenta las latitudes, las latitudes, podemos decir que están presentes en las latitudes medias, es decir, el clima oceánico se da entre los paralelos 40 y 60 grados de latitud norte y de latitud sur. En el hemisferio norte corresponde a las costas occidentales de Europa y de América del Norte. Y en el hemisferio sur, la costa del sur de Chile y la Argentina y la costa del sudeste de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Dentro de las características podemos decir que encontramos temperaturas suaves. Aunque existen diferencias considerables debido a los efectos de la latitud, la temperatura media de los climas oceánicos se ubica en torno a los 10 grados en los inviernos y estos suelen ser moderadamente fríos, entre 6 a 10 grados, y los veranos que son mucho más frescos. Las cercanías al mar y sus efectos termorreguladores determinan una amplitud térmica anual que es más bien pequeña. En cuanto a las precipitaciones, ¿qué podemos decir? Que los climas oceánicos se caracterizan por tener importantes lluvias. Estas pueden oscilar entre 1000 y 2000 milímetros anuales y estas en general se distribuyen a lo largo del año, aunque el máximo a veces se sitúa durante el invierno. Ahora, ¿qué tipo de floras presenta estos climas? La vegetación en este tipo de clima continental es abundante y variada, gracias a las temperaturas suaves y las lluvias regulares e intensas en las zonas sometidas a la acción del clima oceánico. A menudo se desarrollan bosques con especies de hojas que caducas o bien pasturas.
Podemos decir también que estos son los bosques templados húmedos o bosques caducifolios, que son conocidos también como selvas de montañas. Vamos a hablar ahora del clima continental. ¿A qué nos referimos o cómo es el clima continental? El clima continental es aquel que presenta las 4 estaciones. Y estas son primavera, verano, otoño e invierno. Estas estaciones están perfectamente diferenciadas, ya que en cada una de ellas tanto la temperatura como las precipitaciones cambian. Por ejemplo, las temperaturas en verano es mucho más alta que en invierno y también las precipitaciones en invierno son abundantes y en el verano son escasas. Dentro de las características de este tipo de clima podemos decir, primero, que está presente en todo el hemisferio norte, es decir, en Asia Central, Irán, Estados Unidos, Canadá y Europa Central, así también como la Europa Occidental. Otra de las características que es conocido como zona climática templada. ¿Por qué? Ya que es característico de las latitudes medias. También presenta temperaturas claramente marcadas, con veranos, como dijimos, lluviosos y calientes, inviernos fríos y secos. Otra de las características es que en primavera las temperaturas van entre 5 grados y los 15 grados centígrados. Y respecto a las precipitaciones, estas son muy escasas. Y otra de las características es que en el verano se alcanzan temperaturas máximas a los 32 grados centígrados. Ahora, dentro de este tipo de clima continental existen diversos tipos. Y estos son, primero, lo que se conoce como clima mediterráneo o continental. Esta está caracterizada por presentar inviernos fríos e incluso con heladas y veranos mucho más calurosos. Se da en el norte de Italia, en las Atlas Sabarianas y en las zonas interiores a las penínsulas ibéricas. El otro tipo de clima es el clima continental manchuriano, que justamente está presente en el norte de China, Corea del Norte y varias ciudades rusas. Vamos a ver ahora el otro tipo de clima, que es el clima continental húmedo, que es uno de los tipos de clima continental. ¿Cómo es esta? Este es muy parecido al clima continental manchuriano, aunque este es un poco más frío y seco. Se da en casi toda la Europa central y oriental y también en el sureste del país de Canadá. También podemos hablar que dentro de lo que es el clima continental existe otro tipo de clima que es el árido, continental árido, que justamente se caracteriza por ser un clima fresco con algunas heladas en invierno y muy cálido en verano. Vamos a ver ahora qué tipo de floras presenta el clima continental. Justamente los bosques caducifolios están compuestos principalmente por coníferas como los abetos, las cipreses, alerces o pinos, y son los que podemos encontrar en este clima. También existen en estos bosques especies como el roble y el arce. Son especies de árboles que también están bien adaptadas a los cambios de temperaturas y precipitaciones que se producen durante todo el año. Vamos a ver ahora en cuanto a la fauna. ¿Qué es lo que podemos decir? Que justamente los animales que habitan esta zona están caracterizadas por este tipo de clima, no tienen nada fácil. ¿Por qué? Por los cambios climáticos que están muy marcados y que se dan entre las diferentes estaciones. El invierno es la estación más dura y por eso muchos animales como los osos, los lobos, los ciervos, las comadrejas o renos deben buscar protección ante las temperaturas tan bajas que pueden alcanzarse. Las aves también emigran a zonas mucho más cálidas. Vamos a hablar ahora del clima frío. ¿Cómo es el clima frío? Podemos decir que el clima frío es un clima que incluye temperaturas por debajo de las cimas del clima templado. Suelen ser menores a los 0 grados centígrados. Sobrevivir a estas temperaturas no es tarea sencilla. Se necesita estar muy bien preparado y saber a qué enfrentarse en cada circunstancia. Dentro de las características, vamos a ir citando lo siguiente. En primer lugar, las temperaturas están por debajo de los 0 grados centígrados. También podemos decir que se divide en dos tipos de paisajes.
El primero es el conocido como el glacial y el segundo es lo que conocemos como la tundra. También una de las características es la escasa humedad que está dada justamente porque por las bajas temperaturas. Entonces es una de las características de lo que es el clima frío. También las precipitaciones son casi inexistentes, es decir, son pocas las precipitaciones que se producen en esta zona. También hay fuertes vientos y esto se debe justamente a los cambios en la presión atmosférica. Y por último, podemos decir que la superficie del suelo está cubierto de nieve o hielo de forma permanente. Ahora, ¿en qué zonas del planeta podemos encontrar? Justamente las zonas del planeta Tierra donde podemos ubicar este tipo de clima generalmente están ubicados lejos de la línea del Ecuador y están cercanas a lo que es los círculos polares. Podemos encontrar este tipo de climas en la parte sur de Argentina, en Chile, también en la parte norte de Estados Unidos, como es la zona justamente norte de Estados Unidos y Canadá, y en el norte de Europa. Ahora vamos a hablar del clima polar. Podemos decir que el clima polar es aquel que se caracteriza por un frío intenso y la ausencia de verano. El paisaje predominante es blanco debido al hielo y la nieve. Para el clima polar, según la clasificación climática, las temperaturas medias del mes más cálido siempre es menor a los 10 grados centígrados. Ahora, ¿dónde encontramos esas zonas? Estas se dan en las altas latitudes, es decir, en las regiones de los círculos polares en el hemisferio norte, y es más común y se ubica por encima del paralelo de los 70 grados de latitud. En cambio, en el hemisferio sur comienza a darse a partir del paralelo de los 55 grados. Ahora, ¿cuáles son las características? El clima polar presenta las siguientes características. Los contrastes de temperatura son fuertes entre la época con mayor radiación solar recibida y la época con menor radiación solar. El clima polar tiene las temperaturas medias anuales más bajas del mundo. También podemos decir que en concreto en el clima glacial o de los hielos permanentes se han registrado temperaturas extraordinarias por debajo de los menos 88 grados centígrados. Y también otra de las características es que en el clima glacial los meses más fríos suelen estar siempre por debajo de los menos 50 grados centígrados. En cuanto a la flora, no podemos hablar mucho. ¿Por qué? Porque la flora del clima polar va a ser distinta en función de cuál sea el subtipo de clima. Es decir, si el clima es de tundra o si el clima glacial. En cuanto a la fauna, podemos decir que encontramos mamíferos terrestres, casi todas ellas con pelos blancos para poder justamente camuflarse en este ambiente. Tenemos algunos animales como la liebre ártica, el zorro ártico, el oso polar, el lobo ártico y algunos renos. También las aves, las mayorías migran en los meses mucho más fríos hacia los climas más suaves. Vamos a ver el otro tipo de clima. Clima de altas montañas. ¿Cómo se caracteriza? Justamente la altura lleva consigo un descenso en las temperaturas. Por tanto, en las montañas elevadas, esto lleva a la existencia de climas fríos. En este tipo de clima hay oscilaciones térmicas diarias muy fuertes y precipitaciones abundantes que contrastan con las que se producen justamente en las tierras bajas. Dentro de las características, esto podemos decir que se caracteriza por unos inviernos fríos y largos con temperaturas negativas y veranos frescos y cortos. Tiene una oscilación térmica entre 10 grados centígrados y las temperaturas disminuyen a 0 grados cada 100 metros de altitud y son bajas en las altas montañas. En cuanto a la vegetación, ¿qué es lo que podemos decir? Que la vegetación de las altas montañas se presentan de forma escalonada en piso. A medida que se asciende, las formaciones boscosas se sustituyen por arbustos y hierbas y en las zonas de mayor altura por musgo. A partir de cierta altitud desaparece la vegetación. Vamos a ver también en cuanto a la fauna, ¿cómo es? La existencia de fauna en las altas montañas se ve condicionada justamente por los mismos factores climatológicos
que explicamos en lo que es la flora. Son muchas menos las especies de fauna que se han adaptado a la vida en este exigente ambiente. Vamos a ver el último. Vamos a ver lo que es el clima árido o desértico. Podemos decir que el clima árido es un tipo de clima que se caracteriza por las bajas precipitaciones, menores a los 300 milímetros al año, y que suele extenderse en áreas con poca vegetación y con clima seco, en las regiones cercanas a los trópicos. Las temperaturas entre el día y la noche suelen ser muy contraste. Ahora, ¿en qué zonas podemos encontrar? Podemos decir que este tipo de clima de lo que son las regiones áridas o semiáridas se encuentran en un 47% de la superficie terrestre y en regiones desérticas que presentan un 25% de lo que es la superficie. Se extiende en territorios como es la parte oeste de América del Norte, Australia, el sur de América del Sur, el desierto de Sahara en el África Central y Meridional y en gran parte de Asia. ¿Cuáles son las características? Dentro de las características podemos decir que, primero, la escasez de precipitaciones que son inferiores a la evaporación del agua presente en la superficie terrestre. Es decir, son pocas o son escasas las lluvias. La amplia variación térmica entre el día y la noche, es decir, que hay una diferencia entre lo que es la temperatura de día y una temperatura de lo que es la temperatura de noche. Escasa humedad. Otra de las características justamente es que la temperatura máxima se puede alcanzar es de 40 grados centígrados. Vamos a ver qué tipos de floras encontramos. La flora de las regiones de clima árido suelen ser escasas y muy dispersas debido a la escasez de precipitaciones. Como arbustos encontramos algunas plantas espinosas y los matorrales. Además existen especies que se adaptaron a estas condiciones climáticas extremas. En cuanto a la fauna, podemos decir que las regiones de clima árido suelen ser escasas y poco variadas. Encontramos serpientes, lagartos, escarabajos, escorpiones y otros tipos de animales que encontramos en esta zona. Bien chicos, llegamos a la parte de evaluación. Vamos a medir qué es lo que aprendimos el día de hoy. Y para eso vamos a ver nuestro primer ejercicio. Dice, pareamos con la respuesta correcta. Y tenemos dos columnas. En primero tenemos los planteamientos y en una segunda columna serían las alternativas. Vamos a leer nuestro primer planteamiento. ¿Qué es lo que dice? Temperaturas más bajas del mundo. La fauna es de mamíferos con pelo blanco. ¿A qué tipo de clima nos referimos? ¿Al clima árido, al polar, al clima continental o al clima frío? ¿Cuál es? Muy bien, es el número 2. Es decir, que estamos hablando del clima polar. Y justamente se caracteriza por las temperaturas más bajas del mundo. Vamos a leer el segundo planteamiento. Clima fresco, con algunas heladas en invierno y muy cálido en verano. ¿Qué tipo de clima es? ¿Es el árido, el clima continental o el clima frío? Muy bien, es el continental, justamente que se caracteriza por tener clima fresco y con algunas heladas en invierno y muy cálidos en verano. El tercer planteamiento dice, temperaturas por debajo de los 0 grados. Se divide en dos tipos de paisajes. ¿A qué nos referimos? Sería el clima árido o el clima frío. Muy bien, es el 4, es el clima frío. Justamente que está dividido también en dos tipos de paisajes. Y nos queda el último planteamiento. Bajas precipitaciones, escasa humedad, flora escasa y dispersa. Y nos queda solamente una última alternativa, que es el clima árido. Muy bien. Sería el número 1. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Marcamos la respuesta correcta. Y dice, animales con pelos blancos. ¿Dónde encontramos? En el clima de montaña, el clima polar, el clima árido o el clima continental. ¿Dónde encontramos este tipo de animales? Muy bien, en el clima polar. Justamente se caracteriza por tener animales con pelos blancos.
Vamos a ver qué otro ejercicio tenemos. Dice, suele ser poco variada, como serpientes, lagartos, escarabajos y escorpiones. Esta fauna, ¿dónde encontramos? ¿En el clima de montaña, clima polar, el clima árido o el clima frío? A ver, ¿dónde era? Clima árido, muy bien. Justamente se caracteriza por eso, por la escasez de ciertos tipos de fauna. Vamos a ver qué otros ejercicios tenemos. Dice, animales adaptados a la vida en las montañas. ¿Cuáles son esos? Los animales que viven en el clima de montaña, en el clima polar, clima árido o en el desierto. Muy fácil. Muy bien. En el clima de montaña. Llegamos al resumen de la clase de hoy. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Hemos dicho que los factores predominantes en cada tipo de clima determinan las características que presenta la región, así también el tipo de flora y fauna que puede presentarse. El hombre es el único ser mamífero presente en cada uno de estos tipos de clima, gracias a su capacidad de adaptación y adaptar el medio ambiente a sus necesidades. Enfatizar nuestro compromiso con las generaciones futuras es el uso responsable y sustentable de los recursos naturales. Llegamos al final, a ver a qué conclusión llegaron nuestros personajes. Hemos estudiado todos los factores y elementos de los diversos tipos de clima. Debemos volver a enfatizar nuestro compromiso con las generaciones futuras en el uso responsable y sustentable de los recursos naturales. Y justamente ese es nuestro compromiso, el uso responsable de los recursos naturales. Recordad, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Te espero para una próxima clase. Nos vemos.